Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a tratar de conectar las últimas dos habilidades. Vamos a conectar el percibir, que es a través de los sentidos, sobre todo de la observación, y vamos a hablar del cuestionar, del cómo estas dos cosas entran en sintonía para poder desarrollar. Entonces, a mí me gusta utilizar un tipo de analogía, ¿sí? Que tiene que ver con la ubicación. Ustedes de pronto en su GPS habrán escuchado que cuando uno va a ubicar algo, se da a través de algo que se llama la triangulación de los elementos. Entonces, en el GPS se da a través de tres antenas que ubican a un individuo debido a la señal que tiene. Entonces, para poder triangular al usuario en su corazón y en su mente, vamos a trabajar tres elementos. Uno, lo que ese personaje me dice. Y ese personaje me dice un montón de cosas, ¿cierto? Ese personaje me dice cómo está sintiendo la situación, cómo percibe todo, ¿sí? Y yo lo cuestiono. Por eso el tema de cuestionar es importante acá. Entonces yo converso con él y lo cuestiono y él me va dando información. Pero muchas veces el usuario miente, ¿sí? El usuario dice mentiras a veces. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona, ¿a usted le gusta tal cosa? Y ella, sí, pero eso es más o menos mentira. Pero me dice que sí para no hacerme sentir mal. Regularmente el usuario o las personas son muy empáticas, intentan no hacerle daño a las otras personas y tienden a decir lo que ellos creen que a usted le gustaría escuchar. Por lo tanto, no podemos confiar en solo lo que nos dicen, es decir, no nos podemos quedar en este pedacito de acá donde tenemos, a ver si esto funciona, a ver, sí, este pedacito no nos podemos confiar solo en esto, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a otro momento, a otra instancia, y es ir a observar, ¿sí? Entonces, este pedazo de acá también lo vamos a tener que desarrollar, y lo desarrollamos a través de la percepción, y ya le hemos hablado un montón de cosas de percepción. Y en la percepción también hay un componente que es el de sentir las cosas, es decir, como les decíamos, en su momento es como ese personaje, ese jefe que se pone detrás de bambalinas a ver cómo es que funcionan las cosas, que pasa por un usuario, que se pone en los zapatos de la persona. Entonces, triangular al usuario es identificar lo que él me dice, lo que yo observo sin intervenir en la interacción para que no vaya a cambiar de comportamiento y lo que aprendo cuando yo me pongo en los zapatos de ese personaje. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué va a ser importante? Porque nos da la base para poder desarrollar la identificación de necesidades. Entonces, si yo puedo percibir y preguntar, yo tengo empatía con el usuario. Y si tengo empatía con el usuario, puedo entender mejor las necesidades de ese usuario, ¿sí? Entonces, es importante que centremos la discusión también en qué es una necesidad, porque va a ser el punto álgido de la discusión. Entonces, tenemos que identificar qué entendemos por necesidad. Muchos de ustedes dirán, la necesidad es una carencia, es una falta de algo. Pero que falte algo, por ejemplo aquí yo en mi parqueadero, no está, falta un Rolls Royce o un Ferrari o un Porsche. Pero ¿lo necesito? Entonces, algunos de ustedes dirán, no, el profesor Naranjo o el profe Orange no lo necesita. Pero al final, si a mí me encanta el Porsche o el Rolls Royce o el Ferrari y a mí me ponen $1.000.000 ahí, ¿yo qué voy a hacer con ese $1.000.000? Pues me lo voy a gastar en el Ferrari o en el Porsche o en el Rolls Royce, ¿sí? Porque yo soy el que determino qué quiero y qué necesito. Por lo tanto, la necesidad es algo que es personal. Y por eso hablamos de que la necesidad es una sensación de carencia. Obviamente, unido al deseo de satisfacción de esa carencia. Entonces, con esto en mente vamos a hablar de que una necesidad es algo que las personas esperan que suceda, desean que suceda. ¿Listo? Y podríamos mirar la pirámide de Maslow, no sé si se acuerdan,
en sociales del colegio, hablábamos de las necesidades y de las bases que hay dentro de las necesidades. Les voy a ampliar un poquito, está en inglés, pero es la base. Hoy en día esto ha evolucionado un poco más, ¿sí? Y tenemos esta nueva pirámide. Ahí se reirán algunos, otros dirán qué chiste tan flojo, pero bueno, no importa. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Vamos a ver si esto funciona por acá. Listo. Entonces miren que si yo quiero sobrevivir, y lo voy a hacer con un paralelo con la innovación, si yo quiero sobrevivir, yo tengo que desarrollar en mi empresa innovación incremental. Si yo, sí, que esta es la base, o sea, sobrevivencia, si yo quiero hacer cosas más grandes, ¿sí? Como de autorrealización, tengo que enfocarme en innovación radical o transformacional. Esa es la base de las necesidades de las organizaciones, de las empresas. Entonces, con eso en mente, vamos a pensar que si quiero innovar, tengo que tener de las dos. Tengo que tener un portafolio. Tengo que tener un portafolio de radical y transformacional e incremental. ¿Listo? Quisiera que hiciéramos un ejercicio rápido. Yo les voy a mostrar una imagen que plantea una situación de una persona. Y quiero que hagamos este ejercicio simplemente de la manera más honesta. Es decir, no vamos a parar, no vamos a adelantar el video, simplemente vamos a pensar en la tarea que les estoy pidiendo que hagan. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Ustedes van a pensar en qué necesita la persona que les voy a mostrar. ¿Listo? Les voy a mostrar una situación muy particular. Les voy a mostrar a este personaje que está en esto. Entonces, por favor, quiero que todos ustedes estén pensando en qué necesita este personaje, qué es lo que está necesitando en esa situación. ¿Listo? Quiero que piensen qué necesita. Y piensen y traten de listar en su mente, si quieren anotar, todo lo que ese personaje está necesitando allí. ¿Listo? Entonces, estamos pensando allí, estoy recibiendo allí telepáticamente esas respuestas. Y ahorita, claro que tenemos un software muy avanzado, usted me va a enviar todas esas respuestas. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo un software que es de recepción de mensajes telepáticos y aquí el personaje que tengo acá detrás de bambalinas es un hacker súper importante y está ya leyendo sus mensajes mentales y está tratando de copiar todo lo que usted dijo que esta persona necesitaba. Entonces voy a estar aquí trabajando con esto, está procesando, esperemos un minutico a ver qué, a veces se demora. Muy bien, vamos a ver qué nos recopiló. Esto es lo que ustedes enviaron. Y regularmente el problema con esto, señores, y bueno, y si hay señoritas también por allá, el problema con esto es que todas estas respuestas tienen algo en común. Y es que no son necesidades, son soluciones. Una necesidad es algo que espero que suceda, pero una solución ya es algo particular, creado, ¿sí? Y que si ustedes se ponen a revisar todas esas cosas que ustedes dijeron mentalmente, que el arpón, que el motor, que una lancha, que más amigos, que un flotador, etcétera, 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 todas esas respuestas son objetos, son soluciones, son cosas. Y la mayoría de ellas, si yo se las digo, bueno, ¿quién no conoce un motor? ¿Quién no conoce un arpón? ¿Quién no conoce una lancha? Y nos ponemos a pensar en el grado de innovación, pues sería mínimo porque ya todo lo conocemos. Entonces miren que siempre, o bueno, no me gusta generalizar, perdón, casi siempre las personas que no están formadas en estos elementos de creatividad e innovación caen en esta trampa. Y es que regularmente nos olvidamos de una etapa del proceso. Y aquí me gusta mostrarles esta imagen y es que muchas veces nos olvidamos de esta primera parte, de la parte de la izquierda del doble diamante, porque no salimos a descubrir y no salimos a definir.
Y nadie preguntó a este personaje, ¿por qué estaba acá? Nadie dijo, bueno, ¿y este personaje qué está haciendo ahí? ¿A qué se debe que esté allí? Y entonces nos lanzamos a dar lo que salen acá, las soluciones. Y puede que esa solución no sea la que está esperando el usuario. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes que este personaje es un biólogo marino y que le encantan los tiburones y que quiere tomarle fotografías al tiburón y que quiere convivir con él un rato? ¿Es necesario el arpón? ¿Es necesaria la dinamita? ¿Es necesario el flotador? Probablemente no, ¿sí? Es un supuesto, pero no es lo que está buscando. Entonces miren que mentalmente estamos codificados para hacer este salto. Nos han formado así, nos han educado así y tenemos un problema con eso. Entonces la invitación va a ser a que no pensemos de esa manera, no pensemos en soluciones de una, no nos saltemos el proceso y vamos a pensar en realmente cuál es el problema, ese personaje por qué está allí, qué le duele, qué siente, cuáles son sus motivaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que lo lleva a estar en esa situación? Y para eso es importante observar, cuestionar y todo lo que hemos dicho. Vamos a darles un tip y con esto van a empezar a cambiar muchas cosas en sus cabezas, ¿sí? Para ser conscientes del proceso y para ser conscientes de su capacidad creadora. Entonces, hagamos el ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista lingüístico, si nos fuéramos a la clase de español de primaria y le preguntáramos a la profe, esa súper querida que siempre nos quería muchísimo, ¿qué son todas estas cosas desde el punto de vista lingüístico? ¿Sí? Y aquí el tip o la pista va a ser qué viene detrás, perdón, después de estas palabritas. El, la, los, ¿sí? Que son artículos. ¿Ves? Ya están recortando un poquito español. Entonces, ¿qué viene después de un artículo? Viene un sustantivo. ¿Sí? Y todos estos sustantivos, en estos términos es que regularmente pensamos nosotros. Entonces, hagamos una reflexión aquí. Casi siempre saltamos a dar soluciones. Las soluciones son sustantivos. Regularmente, esa es nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo cambiar esa manera de pensar y cómo darles a ustedes una herramienta novedosa? Entonces, vamos a hablar de este personaje. ¿Sí? Algunos les gustará, otros dirán, no, ya esta clase no me gustó, esto es una porquería, ya me tengo que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se les quedará grabado en la mente como un recurso memotécnico. Y eso es lo importante para nosotros los profesores. Que ustedes recuerden de manera clara cuáles son los conceptos importantes. Entonces, si el tema es que estamos pensando en sustantivos, como Ricardo Arjona en su canción de Jesús es verbo, no sustantivo, quitémosle el tema religioso y quedémonos con es verbo y no sustantivo. Eso nos da mucha claridad frente a esta situación. La próxima vez que usted enfrente un proyecto de innovación, no va a pensar en sustantivos, va a pensar en verbos y va a pensar en cuál es el verbo para su usuario. ¿Qué está tratando de lograr? Miren, un sustantivo es una cosa, un verbo es una acción. Y la persona no quiere la cosa, la persona quiere lo que la cosa puede hacer por él. Es decir, digamos, yo no compro este vaso por vaso, yo compro este vaso porque me puede contener agua o un líquido. Yo quiero contener y tomar. Yo no quiero el vaso, yo quiero tomar. Eso es lo más importante para mí. Y lo mismo pasa en la innovación. Entonces, el tema aquí es que estamos casados con los sustantivos, casémonos con los verbos para la primera etapa del proyecto. Y entendamos que las necesidades son verbos y las soluciones son sustantivos. La primera etapa del doble diamante es sobre verbos, la segunda etapa es sobre sustantivos. Y tienen que tener también en consideración que una necesidad dura más que cualquier solución específica. Piensen en todos los objetos que ustedes analizaron, por ejemplo, en los tipos de innovación, en las áreas, perdón, en los grados de innovación,
objetos que ya no están hoy en día, porque eran objetos, pero el verbo siempre se ha mantenido. Con eso, quiero cerrar esta etapa y es centrarnos en esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere lograr su consumidor? ¿En qué quiere progresar? ¿Sí? Esto es lo más importante de un proceso de innovación. ¿Sí? Y la invitación va a ser, casémonos con el problema. No nos casemos con las soluciones. Veamos un ejercicio para ver si aprendieron la lección. Entonces, veamos si aprendieron la lección. Aquí les voy a mostrar una serie de sustantivos, es decir, objetos, elementos. Aquí está el LP, el cassette, el CD, el reproductor MP3 y los servicios de streaming. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la necesidad transversal? ¿Cuál es el verbo transversal a estos objetos? Ustedes obviamente entenderán que tiene que ver con escuchar música. ¿Listo? En temas de escuchar música, podemos entonces ya empezar a revisar algunos elementos que pasaron acá. Entonces, si yo les preguntara a usted, ¿qué pasó de aquí a acá? ¿Por qué dejamos de tener LPs y empezamos a usar cassettes? ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, imagínense ustedes en la estación de tren o en la estación de transporte con el LP andando por encima y por debajo, sería muy complejo. El cassette permitió algo muy importante y era la portabilidad. Entonces, el tema en el cassette es que podemos llevar la música con nosotros en un formato mucho más pequeño. ¿Cuál fue el cambio entre el cassette y el CD? ¿Qué fue lo que cambió entre en este momento de la industria y esta nueva oferta? Obviamente, ustedes dirán, bueno, no, puede ser la capacidad, pero si revisan, un cassette tenía más o menos por lado y lado 14 canciones, o 12 o 13. Un CD también tenía más o menos lo mismo. Entonces, no era un tema de capacidad. Era un tema que estaba asociado y que quiero que se acuerden. En esta etapa de la vida teníamos el lapicerito, que cogíamos el cassette y le damos manivela a eso, o a veces nos gastamos la pila de Walkman para poder llegar a la canción que nos gustaba. Entonces miren que aquí el tema es, en el cassette me gusta una canción y es muy difícil llegar a ella. En el CD es mucho más fácil porque la grabadora que tenía CD permitía llegar mucho más rápido a la canción. Entonces, aquí vamos a hablar de poder acceder de manera rápida a nuestra música. ¿Listo? De aquí a acá, ¿qué pasó? Del CD a los reproductores MP3. Pues obviamente estamos hablando ahora sí de un tema de capacidad. Teníamos miles y miles de canciones allí que teníamos que personalizar y muchos tenían, incluso se echaban horas y días personalizando las librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era toda la biblioteca musical que yo quería. Entonces allí vamos a centrarnos en poder cargar y personalizar toda una librería de música. Finalmente, ¿qué sucedió? Sucedió que de acá a acá, es decir, de este punto a este punto, ¿sí? ¿De qué nos dimos cuenta? ¿De qué nueva necesidad se identificó? ¿A qué nueva necesidad llegamos? Pues entendimos que el servicio de streaming lo que hacía es darnos acceso, ¿sí? Y poder descubrir mucha música. Entonces miren que aquí hay algo súper importante. Si ustedes revisan, cualquier oferta, cualquier producto, no se basa en una sola necesidad, se basa en una serie de necesidades. Y eso es lo que hace complejo poderle llegar al corazón y a la mente al usuario, que muchas veces creemos que ese personaje toma decisiones basado en un solo criterio y miren todos los criterios que tiene en consideración cuando selecciona un producto.
que se pueda escuchar, que se pueda aportar, que se pueda acceder rápido, que se pueda cargar, que se pueda acceder y descubrir. Y el próximo elemento que rompa la industria de la música tendrá que tener estos elementos más otros nuevos. O piensen en la última vez en que ustedes tomaron la decisión de comprar algo muy importante para ustedes. ¿Cuántos criterios de selección tuvieron en cuenta? Estoy seguro de que no fue uno. Y con eso terminamos esta etapa. Por eso es importante percibir y cuestionar. Los espero en los siguientes videos.